El domingo dimos comienzo a una serie sobre la carta de Pablo a los Efesios y como para recordar, hacer un poquito la mención histórica de que Hechos de los Apóstoles 18 y 19 hace mención de cómo fue la conversión de estos hermanos allí en Éfeso y que la palabra llegó, ellos fueron confrontados por el Evangelio y ellos se arrepintieron. Muchos dicen que practicaban la magia y cómo ellos quemaron sus libros y se bautizaron, y allí comenzó la iglesia de Éfeso. Y también hemos hecho mención histórica en cuanto a cómo esta carta a los Efesios hacía referencia a lo que era el sentido de la conversión y la nueva vida que ellos habían comenzado a vivir, y trasladarse de las tinieblas a la luz y comenzar a vivir una nueva vida. Y durante toda esta serie expositiva sobre la carta a los Efesios vamos a estar viendo el impacto de una nueva vida en la vida de un pecador que ha sido perdonado, que se arrepintió y fue perdonado y fue regenerado y es una nueva criatura. Pero también esta carta o la iglesia de Éfeso nos deja a nosotros también una gran enseñanza y una gran reflexión y evaluación en cuanto a lo que como Apocalipsis, en la carta del Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, haciendo mención de que conozco tu celo, conozco tu amor, conozco cómo has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré y quitaré tu candelero de tu lugar. Y nosotros vemos que esta era realmente una evaluación y una advertencia, y cómo termina Éfeso. Es una iglesia que quedó en ruina, que desapareció, y obviamente no podemos pretender que hasta el siglo XXI siga la iglesia de Éfeso, pero podemos entender de que hay una enseñanza allí, de que nosotros, para mantener nuestro fuego encendido de nuestra pasión por Cristo y nuestra misión que tenemos por delante, es importante siempre recordar lo mucho que hemos sido perdonados, cómo el Señor nos ha salvado, la nueva vida que nos ha sido concebida como un regalo de parte de Dios para poder vivir y poder tener una manera diferente de vivir y agradar al Señor, y no olvidarnos de que la tarea nuestra es la evangelización, el proclamar el Evangelio de Jesucristo. En esta noche yo quiero que vayamos justamente al capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios, y quiero hacer referencia justamente a ese título, de la tragedia a la esperanza. Y yo creo que el capítulo 2 es uno de los más grandes capítulos de las Escrituras, así como el capítulo 8 de los Romanos, así como el capítulo 3 de Filipenses o el capítulo 2 de Colosenses, que son puntuales y muy importantes en cuanto a la formación doctrinal del creyente. Este capítulo 2 de Efesios es realmente uno de los más grandes capítulos de las Escrituras, porque este capítulo trata de cómo es el proceso de la conversión. Y tal vez nosotros que hemos experimentado esta conversión hemos simplemente evidenciado en nuestra vida cambios, cosas que han pasado, pero acá la Biblia da el detalle, y este capítulo 2 da el detalle de cómo nosotros podemos entender lo que es el proceso de la conversión. Así que es mi intención explicar este capítulo dividiéndolo en 3 secciones, que nos mostrará lo que es la tragedia de vivir en el pecado, sin esperanza, y la esperanza que encontramos nosotros en el camino de la salvación, la luz de la justicia, de la redención, de la reconciliación. Así que en este sermón vamos a ver 3 partes. Del capítulo 2, del versículo 1 al 12, vamos a estar viendo la desesperanza de vivir en el pecado. Lo segundo, vamos a ver del versículo 13 al 18, el gozo de la reconciliación con Dios, cómo hemos sido reconciliados por medio de la cruz. Y luego vamos a ver la parte final del versículo 19, el versículo 22 del capítulo 2, lo que es la consagración de pertenecer justamente a Dios. Así que voy a tomar lectura en este momento del capítulo 2, ustedes acompáñenme de sus Biblias, para que podamos desglosar y desarrollar la enseñanza. Capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Dice así: salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanza, para que sean en sí mismos los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que antes estabais lejos y que a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo primero que quiero resaltar aquí es la primera parte de estos primeros 12 versículos, del 1 al 12, que hace mención la carta de Pablo a lo que vamos a llamar o mencionar la desesperanza de vivir en el pecado. Ahora, notemos que es claro que en toda la carta los efesios estaban bien bendecidos, disfrutaban de una estrecha relación con el Creador, pero no siempre fue así. Antes de su conversión, como la tuya y la mía, mi hermano, estábamos en otra posición. Antes de conocer a Cristo teníamos otra realidad. Y eso es algo que no debemos olvidar, lo que éramos antes y lo que somos ahora por su gracia y por su misericordia. Y lo que hace el apóstol Pablo es recordar a través de esta carta lo que había sucedido cuando ellos conocieron el Evangelio de Cristo, y como hace mención el Hecho de los Apóstoles, de que ellos compungidos y arrepentidos glorificaban a Dios y quemaban sus libros de magia y estaban mostrando una evidencia de la conversión. Nosotros vemos que el apóstol Pablo aquí en el versículo 1 comienza mostrando claramente que antes estaban atados al pecado y destinados a la muerte por la presencia del pecado que había en ellos. Cuando dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La presencia en un ser humano del pecado
no perdonado, no justificado, no propiciado por Jesucristo, produce un estado de muerte espiritual y de atadura claramente que negaba toda posibilidad de libertad. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que nosotros tenemos que entender es que claramente la posición del cambio de muerte a vida solamente es posible con la intervención de Jesucristo. Yo voy a leer simplemente el Evangelio de Juan, capítulo 5, en el versículo 4, donde Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa posición de muerte a vida, de tinieblas a luz, solamente es posible con la obra de Jesucristo en la vida del pecador. Nosotros no podemos olvidar, por más que tengamos años de convertidos, o muchos años ya de creyente transitando nosotros en esta nueva vida, ¿por qué muchas veces se apaga la adoración y la pasión en el cristiano y por qué a veces se transforma hasta monótona? Porque hemos dejado el primer amor, porque hemos olvidado esa primera relación. No hemos mantenido encendido todo el tiempo lo que significa haber sido resucitado, haber sido vivificado, perdonado, trasladado a la luz verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Pablo resalta en el versículo 2 que éramos esclavos de Satanás siguiendo la corriente de este mundo. Dice el versículo 2, en lo cual anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, éramos esclavos. Un esclavo no tiene libertad, un esclavo es sometido, un esclavo permanentemente está sufriendo, padeciendo la falta de la libertad, la falta de poder tener su tiempo, su vida y reconocer sus cosas. Un esclavo no puede. Pablo dice, tú eras esto antes. Antes eras esclavo de Satanás, y no solo eso, sino que eras direccionado a los caprichos y a los propósitos de Satanás, porque eras llevado por la corriente de este mundo. Y mis hermanos, la ilustración más clara que nosotros podemos ver a través de esto es que un pez que está vivo puede nadar en contra de la corriente, pero un pez que está muerto es arrastrado por la corriente. Bueno, haciendo referencia a esto, el apóstol Pablo dice en el versículo 1 que antes estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, por eso que éramos arrastrados por la corriente de este mundo y que estaba esclavizado, gobernado por el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y eso es claramente la condición de cómo la iglesia de Éfeso debía recordar y debía tener bien presente de lo que era la desesperanza de vivir en el pecado, de no estar en el Señor, de no estar verdaderamente en este estado que es libertad y nueva vida, sino justamente un estado de esclavitud. También el apóstol Pablo en el versículo 3 está resaltando que los efesios estaban entregados a la mundanalidad y a los deseos de la carne. Dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué necesitamos nosotros que el Evangelio no sea la puerta de entrada, sino el camino que todos los días lo recordemos? Porque a veces hay hermanos que tienen un concepto de que el Evangelio solamente se predica por primera vez a los inconversos. Pero déjenme decirles que el Evangelio es para todos, para toda criatura, y mucho más para los que hemos sido rescatados, los que hemos sido perdonados. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos recuerda cada día de la gracia y la misericordia salvífica de nuestro Señor. Y eso nos da a nosotros la posibilidad de recordar que antes nosotros estábamos entregados a la mundanalidad y a los deseos de nuestra carne. No podíamos ser libres de esto, pero ahora en Cristo Jesús nosotros podemos tener esa libertad. El Señor nos ha dado de su espíritu y el poder de ejercer dominio propio.
Y esto lo resalta el apóstol Pablo, por eso es que el domingo hacía en la introducción una guianza de acerca de la historia, del contexto histórico de la iglesia de Éfeso, cómo se convirtieron ellos, resaltado en Hechos 19, cómo ellos mostraron que se habían realmente arrepentido quemando sus libros de magia, proclamando a Dios, pero acá vemos que la carta de Pablo está no solo haciéndole recordar la grandeza de la gracia del Señor para traer vida, para traer salvación, para traer un nuevo estado, una nueva naturaleza, sino que a través de toda esta carta vamos a ir viendo lo que es la conducta de una nueva vida. Pero hemos terminado nosotros viendo que en Apocalipsis el Señor le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, te ruego que te arrepientas, que comiences de nuevo. Si no, vendré a ti, quitaré el candelero de tu lugar. No está haciendo referencia a la pérdida de la salvación, sino justamente a esa iglesia que iba a quedar en ruina. Y saben, mis hermanos, es muy importante, cuando estamos viviendo tiempos como estos, alentarnos unos a otros, mis hermanos, con la venida de Jesucristo, como dice Pablo en Tesalonicenses, pero también con la gracia inmerecida con la cual todos los días nos permite a nosotros ver que ya estamos libres de la esclavitud que nosotros teníamos. Por eso nosotros vemos claramente que en esta primera parte, los efesios, ellos estaban separados de Dios. Ellos estaban en una condición atroz, como toda persona que no tiene la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque dice el versículo 11 y 12 que en otros tiempos estaban sin esperanza y sin Dios en este mundo. Yo no sé si hay algo más terrible para un ser humano que vivir sin esperanza. Por eso es que hay muchas personas que dicen, yo quiero vivir la vida como si fuera que hay que reventar esta vida hasta lo más que sea, porque pareciera ser que no hay esperanza. Nosotros tenemos una esperanza de la gloria venidera. Tenemos una esperanza que nos lleva a nosotros ¿a qué? A enfocarnos y a conectarnos con Dios. Pero Pablo dice, en otro tiempo, vosotros los gentiles estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Eso sí que era una tragedia. Hermano, recuerde y piense, puede estar pasando problemas, puede estar en pruebas, puede estar en aflicciones, pero no es comparado de cómo vivía antes. Antes estaba sin esperanza, antes estaba sin Dios, estaba atado al pecado, estaba en un estado de muerte espiritual, era esclavo de Satanás, era llevado por la corriente de este mundo y por todas las concupiscencias de su carne. La tragedia de vivir en las tinieblas del pecado es espantosa, mis hermanos. Eso es una verdadera desdicha. ¿Cuántas gracias tenemos que dar nosotros a Dios? Que siempre aparece un pero, como el versículo 4, cuando dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Hermanos, esa tragedia que vivir sin Dios, sin esperanza, de estar atados en las tinieblas del pecado, solamente puede ser cambiada por la obra de la gracia y la misericordia de Dios a favor de nosotros que no lo merecíamos. Aquellos quienes fuimos rescatados de las tinieblas, estamos agradecidos al Señor por su gran amor y su gran misericordia y tan rica salvación, porque mis hermanos, no compramos, no ganamos ni hicimos méritos para ser salvos. Fíjense lo que dice el versículo 8 y 9. Pero por gracia sois salvos. La salvación es por gracia, dice Pablo, y la gracia es un regalo que no merecemos. Nunca vamos a encontrar méritos para ser salvos. No hay mérito en nosotros. Es gracia, es el favor de Dios. Y dice, esto no de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. La gracia forma parte de la expresión del máximo amor de parte de Dios para todos nosotros que no merecíamos esta salvación.
Pero el versículo 9, Pablo lo deja bien claro, que no es por obra, para que nadie se gloríe. En esto nosotros tenemos que estar agradecidos al Señor, porque de la desesperación de vivir justamente en el pecado, de la gran tragedia de estar sin esperanza en este mundo, de pronto vemos cómo Dios irrumpe y cambia la realidad de millones que son su pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo y que por gracia y misericordia un día nos llamó para tener un encuentro y una nueva vida con el Señor. El segundo punto que quiero hacer mención aquí es el gozo de la reconciliación con Dios. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios está no solo en el capítulo 1 haciendo referencia de que todas nuestras bendiciones están en Cristo Jesús y la máxima bendición justamente es haber sido escogido antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos en el afecto y en el amor del Padre y ser sellados por el Espíritu Santo como la garantía de nuestra salvación. La salvación no se va a perder jamás, la salvación descansa en el pacto de redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y somos nosotros bendecidos. Por eso es que Pablo ora en el capítulo 1 pidiendo que tengamos sabiduría para descubrir las riquezas que tenemos a través de su gracia. Pero debemos entender nosotros de que el corazón más expresado de nuestro Dios a través de ese amor que nos quiere demostrar a nosotros es en la obra de Cristo, esa obra vicaria, esa obra penal y sustituta en la cruz del Calvario por nosotros, a favor de nosotros, y vemos nosotros el propósito de la reconciliación. Por eso vemos nosotros desde el versículo 13 al versículo 18, haciendo referencia a este punto, que la miseria de las tinieblas, del pecado, solamente se resuelven con la luz de la misericordia de Dios. Solamente, hermanos, nuestra miseria de la esclavitud y nuestro estado de muerte solamente fue transformado por la obra de la gracia salvífica de nuestro Dios y la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Nunca olvide eso, hermano. Nunca olvide eso, hermano. Siempre tenemos que recordarnos cuando estamos en aflicción, cuando nos sentimos derrotados, cuando nos sentimos abrumados, cuando pareciera que la esperanza se disuelve entre las manos. Hermanos, es el momento de acudir en oración, pero en alabanza y en agradecimiento, diciendo: Señor, tu gracia es mayor. Mis manchas, mis faltas, mis pecados son muchos, pero tu gracia es mayor. Por eso dice el versículo 13, pero ahora en Cristo vosotros, lo que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Sí, mis hermanos, así fue presentado Jesús en Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios es el único que lo logró, porque el pecado creó enemistad con Dios, creó una enemistad entre el hombre y Dios y su creador, llevándolo a la miseria, rompiendo la comunión con Dios, separados por la santidad de Dios y su justicia, y nosotros cargando todo el pecado de nuestra injusticia, de nuestra iniquidad. Por eso, mis hermanos, es que vemos acá la obra perfecta de la reconciliación que es en Cristo Jesús con nuestro Dios. Por eso dice el versículo 16, el medio fue la cruz, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos. Nosotros tenemos un cuerpo, el cuerpo es de Cristo, integramos en un solo cuerpo. Ahora, ¿qué vemos nosotros en esto? Cristo vino a la tierra y anunció las buenas nuevas de paz. Versículo 17, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y que a los que estaban cerca. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Es que el Evangelio son buenas noticias de Dios. Y el Evangelio no tiene ni un ápice de mala noticia, sino todo es buena noticia. Pero esas buenas noticias son para los que creen. Y los que creen, Pablo está haciendo
énfasis a los de Éfesos, diciendo, recuerden de dónde el Señor los sacó, recuerden la gracia inmerecida, cuánto el Señor los perdonó, y ahora ustedes que eran gentiles, había un remanente del pueblo de Israel también creyente, ahora Él iba a derribar las paredes, iba a derribar toda separación, y de ambos pueblos iba a ser uno solo, y ese solo pueblo se lo conoce como la iglesia, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ese Israel espiritual es la iglesia formada entre judíos escogidos y gentiles escogidos. No todos los judíos son salvos y no todos los gentiles son salvos. Claramente vemos nosotros que la intención del apóstol Pablo desde el capítulo 1 en referencia a la salvación está diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La carta de Pablo a los Efesios está haciendo referencia a que tanto los gentiles como los judíos que forman parte de un solo cuerpo, somos escogidos de Dios. No hay méritos para la elección, no es por obra, no hay algo que nosotros hayamos hecho, es gracia, esto no es de vosotros, es un don de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir esto? Que la paz que Él vino a anunciar, que la paz que Él trajo y la reconciliación que Él logró es la cruz y su obra vicaria y sustituta en la cruz del Calvario. Así que qué maravilloso es saber y entender que Dios perdona nuestra enemistad y nuestra oposición. Por eso los cristianos somos bendecidos. Los cristianos somos favorecidos porque Cristo ha provisto acceso al amoroso perdón de Dios por medio de su obra. Fíjese el versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Claro, mis hermanos, por eso Juan en la isla de Patmos, cuando ve en Apocalipsis la revelación de la adoración celestial, él no ve solamente judíos convertidos, sino que él ve de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y toda nación. Era una congregación multiétnica, era una adoración multiétnica. Mis hermanos, nosotros estábamos sin esperanza, pero el pacto de redención hizo que nosotros pudiésemos entrar en esta comunión y en este pacto, y por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido constituidos una sola iglesia, un solo pueblo maravilloso, como lo dice Pedro en su carta, mas vosotros sois real sacerdocio, pueblo escogido. Hermanos, somos la más bella nación que habita en esta tierra. Ese pueblo especial donde Dios se deleita estar, donde Dios se deleita poner sus ojos, donde sus oídos están atentos al clamor de ellos, somos nosotros, la iglesia, baluarte de la verdad. ¿O por qué se creen que Satanás quiere destruir la iglesia? ¿Por qué se cree que Satanás está persiguiendo a la iglesia? ¿Por qué se cree que las leyes del anticristo en este mundo van en contra de los principios bíblicos? Porque la iglesia es la nación santa que trae luz en las tinieblas y nosotros somos ellos. Esa iglesia es los que fueron redimidos por la sangre del Cordero, los que fuimos escogidos ante la fundación del mundo, amados en el acto electivo del Padre, adoptados como hijos suyos, redimidos por la sangre de Cristo, sellados por el Espíritu Santo de Dios, recordando que fuimos lavados por su sangre, dado vida cuando estábamos muertos espiritualmente. Hermanos, Dios, que es rico en su misericordia, con su gran amor con que nos amó, ha demostrado esto, que estando nosotros muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales. Qué maravilloso es poder comprender, qué maravilloso es poder entender, mis amados hermanos, que esta carta del apóstol Pablo, que vuelvo a hacer mención, que para mí es
uno de los capítulos más extraordinarios de las Escrituras. Cada libro, cada carta tiene capítulos que son bestseller, que son extraordinarios, que resaltan. Bueno, de la carta de Pablo a los Efesios, creo que el capítulo 2 es uno de los más grandes capítulos, donde trata de cómo es el proceso de la conversión, lo que éramos antes, lo que hizo Cristo, lo que hizo con referencia al Padre en reconciliarnos y lo que somos ahora. Por eso, mis hermanos, es tan importante que nosotros apliquemos este capítulo 2 en nuestras vidas hoy, en el momento que estamos viviendo en un mundo atribulado, en un mundo convulsionado, en el vértigo que se está viviendo. Cuántos ministros, cuántos pastores están desesperados y están a punto de renunciar a su ministerio, cuántos están intentando ya decir, ya mi tiempo pasó, ¿cuántas veces se dijo eso, mis hermanos? ¿Dónde encontramos pasión? ¿Dónde encontramos que somos deudores por gracia, por amor? Cuando refrescamos el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Cuando volvemos nosotros una vez más a ver lo maravilloso que es saber que fuimos reconciliados con el Padre, como Pablo lo resalta en Romanos, que ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, que fuimos justificados por medio de Él y estamos en paz para con nuestro Dios, que no existe cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios. Por eso, mis hermanos, es muy hermoso que nosotros podamos ver que tanto judíos como gentiles, Dios escogió antes de la fundación del mundo a un pueblo que se los dio como un regalo a su Hijo, a quien Cristo tenía que venir a redimir a ese pueblo santo, adquirido con su sangre para Él, sellado por el Espíritu Santo, y ese pueblo es el cual Él vendrá a buscar, mis hermanos. Por eso es que la última parte del capítulo 2 de Efesios, del versículo 19 al versículo 22, nos habla de la consagración, de pertenecer a Dios y lo que significa ser edificados y ser comprometidos con la causa y con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya no, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es extraordinario. El domingo hicimos mención a cuánto lo que es la adopción, miembros de la familia de Dios. Nuestro Dios es nuestro Padre. Tenemos esa legalidad para orar a nuestro Padre que está en los cielos y que su nombre sea engrandecido y que su reino venga. Es nuestra gran bendición de pertenecer a la familia de Dios. Pero dice edificados. Por eso no dejamos de ser nosotros edificados. Siempre estamos nosotros en ese plan de Dios. Dios no cesa, Dios no toma vacaciones, Dios no descansa. Él, el que comenzó la obra, la está perfeccionando y la va a culminar y la va a perfeccionar. Y nosotros podemos ver que cuando dice Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Claro, mis hermanos, todo edificio tiene bases. Cristo es la piedra principal del ángulo. Cristo es la piedra donde se iba a edificar la iglesia. Nosotros vemos que el fundamento de los apóstoles y los profetas es sobre donde se iba a edificar. Son las doctrinas de los apóstoles y el cumplimiento de las profecías hechas antiguo testamentarias sobre el Mesías, sobre Jesucristo. Por eso es que yo no espero un nuevo profeta que me hable algo cuando ya todos los profetas apuntaron y señalaron a Cristo. Y no espero nuevos apóstoles hoy porque no existen nuevos apóstoles hoy, porque los apóstoles ya dieron el fundamento de la iglesia temprana, porque estuvieron con Jesús, porque recibieron ellos el testimonio de su boca, las instrucciones para la edificación de su iglesia. Ahora nosotros, los que hemos sido salvados, los que hemos sido perdonados, los que hemos sido vivificados, estamos en un proceso de que cada día el Espíritu Santo nos va edificando, va moldeando nuestras vidas, nos va llevando a nosotros a poder ver el crecimiento que el Señor nos está dando. Por eso dice el versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo.
Acá nos está mostrando a nosotros la importancia de la tarea que es general de todos los miembros. La importancia que tenemos cada uno de nosotros, mis hermanos. El laicismo nos enseñó solamente a ver al pastor y a los líderes, pero la iglesia debe estar muy nutrida de la función y la misión de cada uno de los miembros. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función importantísima, vital, en el cual el Espíritu Santo va trabajando en cada uno de nosotros porque necesitamos, como dije el domingo, sin ti está incompleto. Y necesitamos de todos para que estemos completos. Pero también vemos nosotros que cuando estamos todos juntos, formamos un cuadro general, formamos un parte de un todo. Por eso, mis hermanos, es que es necesaria que esta salvación no solo reemplaza la desaparición del pecado activo en nosotros. Nosotros tenemos un vestigio de pecado, pero es pecado ya que no tiene ningún valor ante los ojos del Padre. ¿En qué sentido? Porque nuestros pecados han sido penalmente pagados en la cruz del Calvario por Jesucristo y la deuda ha sido consumada, pero nosotros debemos hacer todo en nuestras vidas por luchar por no pecar, porque cuando nosotros pecamos, nosotros perdemos el gozo de la salvación, no la salvación, sino que nosotros vamos apagando por nuestra concupiscencia. Por eso dice, hijitos, si pecaste, tenemos abogado, el que es propicio a nuestro pecado. Por eso confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, o sea que no permanezca esas actitudes pecaminosas en nosotros. Sé que el apóstol Pablo decía claramente, yo soy un miserable, quiero salir de este cuerpo porque no entiendo por qué lo que no tengo que hacer eso hago y lo que debo hacer no hago, lo que aborrezco termino haciendo, pero me doy cuenta que no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, nosotros tenemos esos restos del pecado que todavía pecamos todos los días, pero con el único propósito que Dios permitió que esto sea así, es para que dependamos de su gracia, de su misericordia, de su comunión por medio de Jesucristo, nuestro intercesor. Pero la consagración de pertenecer a Dios no es solamente entender que la salvación nos hace que desaparezca ese estado de pecaminosidad ante los ojos de Dios, sino que también es que cada cristiano se debe dedicar al servicio por causa del Señor. Y mis hermanos, creo yo que a través del laicismo y toda la influencia de la Iglesia romana, que ha hecho simplemente que los sacerdotes, los obispos y los monjes sean los únicos que tengan acceso a la oratoria y a la comunión con Dios, y todo el pueblo simplemente estaba para purgar sus pecados con sus penitencias. Incluso antes en latín se daban las misas y ni siquiera se escuchaba y era de espalda. Yo creo que todo eso ha traído un trasfondo que ha dejado serias consecuencias en la iglesia evangélica, que ha heredado muchas de esas cosas sin entender que nosotros tenemos acceso libre y directo al mismísimo trono de gracia por el mérito de Cristo. Así que, mis hermanos, nosotros podemos entender que tenemos vida en Cristo Jesús y como dice que somos un cuerpo, estamos en un solo cuerpo y estamos en un mismo edificio y estamos siendo edificados. Y mis hermanos, vamos a ver en los otros capítulos que vamos a ir exponiendo paulatinamente la necesidad de la vida cristiana activa. Cada uno de nosotros debemos ser activos según el don que Dios le ha dado, según la operación del Espíritu, según los talentos y la misión encomendada para cada uno de nosotros. Pero lo que no podemos olvidar, mis hermanos, es que debemos dedicarnos, consagrarnos al servicio del Señor. ¿Por qué? Porque si hay un cristiano que está en ociosidad y no sirve al Salvador de su alma, al Señor de su vida, si hay un cristiano que no se pone al servicio consagrado del Señor, tarde o temprano estará caminando al servicio de los apetitos de la carne y comenzando a hacer cosas que desagradan a Dios. Por eso, mis hermanos, esta palabra significa que el cristiano es reconciliado por la sangre de Cristo.
Es reconciliado para tener amistad y comunión con Dios. Estábamos separados, ahora estamos en Cristo, estamos reconciliados con el Padre. Y estamos colocados en una relación especial con Dios. No teníamos, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora tenemos nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, es nuestro Padre. Y ahora Él nos encomienda la tarea. Por tanto, dice, ya no somos extranjeros, ahora somos hijos, somos participantes activos, somos verdaderos hijos de Dios, integrantes de la familia de Dios. Qué privilegio, mis hermanos, tenemos. Y más, Pablo dice, somos conciudadanos. Fíjese lo que hace referencia el apóstol Pablo aquí en Filipenses capítulo 3, haciendo referencia a esto. El versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial, mis hermanos. Esa misma ciudadanía que esperaba Abraham por la fe, estando aún en la tierra prometida, él se llamaba extranjero porque esperaba una ciudad mejor, una ciudad con bases y cimientos espirituales, cuyo arquitecto es Dios. Y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Por eso, mis hermanos, es que nuestra identidad es recordar lo que éramos, lo que hizo el Señor y lo que somos ahora y cuál es la misión que nosotros tenemos. Por eso es que la demanda de Jesús en la carta en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso le dice, conozco tu obra, tu arduo trabajo, sé tu amor, sé tu celo, conozco todo lo que hiciste. Claro, sí, la carta de Éfeso lo dice, todo lo que ellos hicieron. Pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Por tanto, te aconsejo que te arrepientas y que comiences de nuevo. Vuelve otra vez de nuevo. Haz las primeras obras. ¿Qué necesita el cristiano? Volver al primer amor. ¿Qué es el primer amor? Sentirse libre, sentirse perdonado, sentirse reconciliado, sentirse justificado. Necesito otra vez sentir la pasión para proclamar el evangelio, para anunciar a Dios de que Jesucristo es el único que puede cambiar el estado del que está muerto para que sea vivo, el que estaba en tinieblas para que pase la luz. Por eso, mis hermanos, es que nosotros somos conciudadanos, tenemos nosotros una identidad celestial, tenemos un gobernante, tenemos un rey, somos de la familia de Dios. Por eso es que necesitamos estar comprometidos con su causa. El evangelio cambia la disposición. El evangelio cambia la disposición del corazón. A cada persona que recibe la salvación. Y para que sienta el deseo de formar parte de ese glorioso templo santo del Dios viviente. Hermanos, sienta usted qué privilegio que antes éramos posesión de Satanás, esclavos del pecado, pero ahora somos una edificación del Espíritu para ser templos del Dios viviente, un templo santo. Para concluir esta exposición del capítulo 2, ahora nosotros tenemos que meditar en esto. Nos damos cuenta lo maravilloso que es encontrarnos viviendo en el Señor, viviendo en Él. El versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, el Espíritu. Nos damos cuenta del maravilloso privilegio de encontrarnos viviendo en Él, en contraste de lo que éramos antes, que dice el versículo 1, estábamos muertos en delitos y pecados. Fíjese el versículo 22 cómo termina. Ahora son ustedes un templo santo para morada de Dios. ¡Wow! Esto es maravilloso. Esto no lo hace ni la metafísica, ni la filosofía, ni el control mental, ni las prácticas, las disciplinas hinduistas, ni tampoco, mis hermanos, la religiosidad, ni el estudio teológico, ni lo hace solamente la gracia de Cristo obrando en nosotros. Es maravilloso tener la oportunidad de pasar de la tragedia de las tinieblas de muerte a la esperanza de la vida misma de Cristo Jesús, lograda por su sangre, reconciliados con el Padre
Y este es el mensaje que él anunció, versículo 17, las buenas nuevas de paz, la paz que nos produce saber que estamos en las manos del Espíritu, siendo edificados constantemente para morada de Dios. Mis queridos hermanos, qué precioso es recordar quiénes éramos, lo que hizo Cristo, cómo estamos y nuestro compromiso. Por eso es que en esta división del capítulo 2, salvos por gracia, reconciliados por medio de la cruz, pero también comprometidos al servicio con el Señor, nos permite a nosotros tener la posibilidad de que no se enfríe nuestro amor por Él, que no se enfríe nuestra pasión por Él en tiempos de tribulación, sino que nosotros podamos terminar, como dice Apocalipsis, con la recompensa que da el Señor. Allí en la carta de Juan, en Apocalipsis, cuando Jesús le escribe a la iglesia de Éfeso, termino con esto, dice versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, la promesa es esta. Nosotros tenemos acceso a ese paraíso, al árbol de la vida que es Cristo mismo, para estar con Él. Pero es importante, hermanos, escuchar las amonestaciones del Señor, el no descuidarnos de lo que nosotros hemos experimentado en nuestra conversión y no olvidarnos nuestra tarea, el compromiso que tenemos delante del Señor. Que el Señor nos ayude a que en este tiempo avivemos el fuego de nuestra pasión y nuestro amor por Cristo, siempre recordando el Evangelio todo el tiempo, recordando el Evangelio. ¿Quién era yo? ¿Quién soy hoy yo? Estaba muerto en delitos y pecados y hoy estoy siendo edificado como morada de Dios en el Espíritu. Si esa no es una transformación, si eso no significa, mis hermanos, verdaderamente pasar de la tragedia a la esperanza, pues hermanos, deberíamos recordar la obra de Cristo en la cruz para tener esa paz y anunciar esa paz que muchos no la tienen.